El definir los gustos es siempre algo complicado. Puedes decantarte por seguir las modas del momento y decir lo primero que te venga a la cabeza, que probablemente sea lo que más cercano tienes. O puedes decantarte por buscar entre los clásicos, ya que con perspectiva y con el apoyo de todos los que han venido antes que tú, tu opinión parece reforzada ante cualquier intento de rechazo. Pero como digo, es un tema más que complicado. No solo tus gustos pueden ir variando a lo largo del tiempo, además tienes que contar con que es prácticamente imposible haber probado todo antes de dar una opinión con perspectiva. Partiendo de la base de la limitación humana y de mi carencia de omnisciencia, y dada la complicación del asunto a tratar, voy a intentar hacer una lista más o menos aceptable sobre mis películas preferidas. Parece algo sencillo, ¿verdad? Pero se puede tornar en algo realmente complicado cuando te lo quieres tomar un poco más en serio. He tenido que dejar fuera algunas de las películas que más me han marcado durante mi vida, y eso duele, pero hay que aceptarlo. Y bueno, aquí tienes para juzgar, las que he decidido son mis 10 películas preferidas divididas por géneros. El melodrama es una de las categorías más complicadas, tanto por definición como para encontrar cintas que se adapten a este perfil concreto. Es quizá el género menos prolífico dentro del séptimo arte, pero eso no le quita ningún mérito a las obras que se pueden encasillar dentro de sus fronteras. Son obras que se basan el completo en las sensaciones y los sentimientos de sus personajes, explorando el cómo se comportan ante las graves decisiones que han de tomar en sus vidas, pero sobre todo dando rienda suelta a estos sentimientos que normalmente mantenemos encerrados, dejándolos libres y haciéndose estos los verdaderos protagonistas. No puedo encontrar un mejor ejemplo a esto dentro de mis películas preferidas que En busca de la felicidad. Esta historia profundamente conmovedora sobre las dificultades de un padre al tratar de ganarse la vida en un mundo que le es completamente hostil, es una película que propuso a Will Smith para su segunda candidatura a los Oscar, y que le metió en la cabeza que su hijo podía ser una gran estrella. En esta adaptación un pelín libre de la vida de Chris Gardner se hace un tremendo hincapié en las dificultades por el que el personaje ha de pasar, que llevarán a una de las escenas más emotivas de la historia del cine, durmiendo en el cuarto de baño de una estación de metro. Posiblemente sea la mejor interpretación de este icono del cine que es el señor Smith, pero lo realmente potente de la película es su mensaje, que todo el mundo puede salir de la peor época de su vida con esfuerzo y determinación, y que eso te llevará a mirar a la vida con la cabeza bien alta. He de decir que si indagas un poco en la historia real que hay detrás, quizás se rompa un poco la magia, pero eso no desvirtúa en ningún momento esta pequeña obra maestra. A muchos se les hará raro que ponga este género tan abajo en la lista, y con eso me remito a la dificultad de esta. La ciencia ficción es un género del que me suelen agradar muchas de sus propuestas. Es fácil de digerir en su versión blanda y profundo en su versión más dura, con mundos y personajes imaginativos que sirven como cápsula de escape en la mayoría de sus aportaciones. Y esa es la palabra clave, mayoría. Hay un gran número de películas que entran dentro de este género, que me encantan y se me hacen tremendamente entretenidas de ver, pero a la hora de elegir una sola es una tarea difícil. Siendo una obra que podría rememorar 100.000 veces y siempre descubrir algo nuevo sobre ella, esta es la única que nunca podría sustituir con ninguna de las demás. 2001, Una odisea en el espacio. Es, siempre desde mi humilde punto de vista, la gran obra maestra del genio Stanley Kubrick. Todos sabemos lo meticuloso que llegaba a ser este hombre a la hora de encarar todas sus producciones, y su incansable búsqueda de la perfección que le ha llevado más de una vez a fuertes encontronazos con sus actores. Pero todo eso se paga a la hora de apreciar los inquietantes detalles de esta obra, que aún a día de hoy los grandes del cine continúan imitando y usando como referencia. La trama se desarrolla en torno a una misión con destino a Júpiter, pero esa reducción al mínimo no le hace para nada justicia. Trata temas como la inteligencia artificial, el comportamiento del ser humano, la muerte como concepto o la posición del ser humano dentro del universo, con una profundidad que deja a más de una producción contemporánea avergonzándose de sí misma en una esquina. La música es una obra de arte en sí misma, y el tratamiento de la imagen es algo único. Sé que no es una obra para todo el mundo, pero está claro que la ciencia ficción dura no es un género de masas.
Si hay algo que nos ha acompañado desde los albores de la humanidad es la música. Siempre defenderé que el cine es un arte visual desde su concepción, pero no puedo imaginar un acompañamiento mejor para este que la música. Es como esa pareja de baile o ese dúo mágico, que convierten la producción más mediocre en pura magia en escena. El calor que se puede transmitir con una buena canción al público es algo insuperable, y si consigues que se acomode con la imagen perfectamente, es un viaje insuperable que ningún otro género es capaz de igualar. Desde la aportación del sonido han sido innumerables las producciones que han hecho grande este género, pero si tuviese que quedarme solo con una, tanto por su significado para mí como por las innumerables veces que la he visitado, esta sería sin ninguna duda Gris. Gris no es ni mucho menos el mejor musical de la historia, ese honor seguramente habría que otorgárselo a Cantando bajo la lluvia, pero empezar mi razonamiento con el por qué es mi musical favorito menospreciándola frente a otra no creo que sea la mejor opción. La historia de Danny y Sandy es todo un clásico por sí misma, es un canto al amor de juventud y a la década de los 50, desde finales de los 70 a pleno pulmón. La historia trata de una pareja adolescente que se conoce un verano, y por causas del destino, se reencuentran al comenzar las clases, solo para darse cuenta de que pertenecen a mundos diferentes. Pero no les era tan fácil olvidar el tiempo pasado juntos, por mucho que él quiera ocultarlo. Todo, desde los personajes a la estética, pasando por los decorados a la música que una vez la escuchas se te queda en la cabeza durante días. Y sobre todo la moraleja, el que no hay que tener miedo a cambiar un poquito para poder adaptarte al amor de tu vida. Es sorprendente cuánta gente confunde el género de la fantasía con la ciencia ficción. Cuando hablamos de fantasía tendemos a pensar en grandes dragones y apuestos caballeros, en princesas en apuros, pero las bases del género van mucho más allá. Son historias de superación, de encontrarse a uno mismo, de emprender un viaje, de buscar algo que no sabías que te faltaba, pero siempre notaste ese hueco ahí. Es un viaje por la imaginación de tal manera que cuando por fin terminas ese viaje no puedes más que sentirte diferente, cambiado, siendo mejor de lo que eras antes de comenzar. Por eso es un género que tendemos a asociar con los niños, porque los jóvenes están más dispuestos a emprender ese viaje, mientras que los viejos nos sentamos en nuestras mecedoras a ver pasar los jóvenes en busca de correrías. Pero como ya he dicho, no todos son dragones y espadas, ni épocas pasadas, y mi favorita en este género sería Big Fish. El viaje onírico de Tim Burton, por los recuerdos de las historias que un padre contaba a su hijo, es sin duda alguna la mejor aportación del director al arte del cine. Esta nos narra cómo en el lecho de muerte de su padre, Will tratará de diferenciar la verdad de las fantásticas historias con las que su padre había adornado su vida durante tantos años. Es una narración llena de color y fantasía, por la mente de un hombre con la capacidad de ver el mundo siempre desde un prisma tan positivo que hace dudar a sus más allegados de la legitimidad de sus historias. El color de todo, la alegría que transmite, es tremendamente contagiosa y es la mayor recomendación para cualquiera que esté pasando por una mala racha. Creo que esta es la película que me permite mirar siempre a Ewan McGregor como uno de mis actores favoritos sin haber hecho realmente nada espectacular. Pero para mí es innegable que el objetivo de esta película lo cumple con creces, que es dejarnos claro que la vida es para vivirla, y no para preocuparte, tratar de ser feliz día tras día, y si tu realidad no te gusta, siempre puedes endulzarla. Sin duda alguna es el género más prolífico de los últimos años, con más del 60% de las películas más taquilleras desde los 80, pero claro, casi cualquier cosa a día de hoy se le puede considerar como acción, desde el cine de superhéroes a los llamados clásicos ochenteros, con sus musculados surtidores de balas que les consiguen siempre a la chica con un chascarrillo fácil. Pero claro, eso sería ir a lo fácil. Buscando profundidad nos encontramos historias de gente que se enfrenta a peligros de muerte por defender sus creencias, aunque la mayoría de las veces contemplamos cómo esas creencias se basan en la esencia de modo de vida americano. Pero seamos sinceros, no buscamos una película de acción por su profundidad, ni por su capacidad para volarnos la cabeza, sino por la capacidad de que le vuelen la cabeza a otros, y pocos ejemplos de combustible para nuestra bestia interior me han dado tantas alegrías como Mad Max Fury Road. Me arriesgaría a decir que es la, digamos, secuela, aunque realmente es una reimaginación, que ha conseguido sin duda superar al original con creces. El director original, un mejor elenco de actores, una banda sonora espectacular de esas que recuerdas toda la vida, todo lo que necesitas para encumbrarte y conseguir una de las cintas más trepidantes de la historia.
En ella acompañamos a Max, en un mundo posapocalíptico en el que además de lidiar con sus demonios internos, se verá envuelto en una carrera para salvar lo único que le importa a estas alturas, su propia vida. Es adrenalina inyectada en tu motor para que estés 2 horas sin parar y con un balance prácticamente perfecto entre efectos tradicionales y digitales, y uno de los personajes más simples pero tremendamente atrayentes que ha parido una cámara. Y es que 6 Oscars en una película de acción no se ven todos los días. Después de mi locura de mes sobre el cine romántico, que no ha visto ni Cristo, he conseguido una nueva perspectiva sobre el género, donde todos nos hemos planteado que es el género perfecto para películas livianas con poco a nada de contenido más profundo, que el que te permite explorar una relación de pareja endulzada para la pantalla, y ese es el error más grave que podemos cometer prejuzgando una película. Por algo algunas de las más grandes obras maestras jamás rodadas se encuentran en este marco. Tendemos a pensar que todo son paseos por las playas o zonas arboladas, con conversaciones mundanas sobre el crecer de las plantas y el despertar de las flores. Pero solo el romance puede cavar un profundo hoyo en nuestras almas y explorar de qué estamos hechos realmente los seres humanos, ya que el dolor es una constante en este tipo de cine y permite explorar los recovecos más profundos de nuestro interior. Pero claro, para encontrar estas joyas siempre tienes que lidiar con grandes cantidades ingentes de películas cursis cada año, y mi preferida siempre será Ghost. Patrick Swayze y Demi Moore nos llevan de la mano por una historia de amor en la que se saltan incluso la frontera más difícil de todas, la muerte. Y junto a La Medium, interpretada por Whoopi Goldberg, tenemos una de las películas más melosamente románticas de la historia, y con su cumbre en esa escena de alfarería que todos tenemos en mente. Jerry Zucker es un genio de la comedia, que en la década de los 90 le dio por hacer películas de amor, y su triunfo es más que innegable en el campo. Sé que con todo lo que he dicho sobre las películas cursis, poner esta como mi preferida me desacredita para dar cualquier opinión, pero esta es una película que siempre revisito de vez en cuando desde pequeño, y es que me enternece cada vez que la veo. La historia de cómo un hombre tras su muerte se ve ligado a este mundo y ha de esforzarse por salvar la vida de la persona que ama, realmente me tiene atrapado desde la primera vez que la vi, y quizás sea por nostalgia, pero no puedo más que posicionarla como mi cinta romántica favorita. ¿Cómo nos cuesta el drama a todos? Admitir lo que nos gusta llorar. Y es que cuando buscamos una peli, tendemos a tirar siempre en mayor o menor medida al drama. Por definición, el drama es la síntesis de la comedia y la tragedia. Vamos, como la vida misma. Es por el cauce por el que definimos a las películas serias a día de hoy, pero aún así tiene sus detractores. Hay gente que reniega de ver un drama, con la fuerte opinión de que ya tiene suficiente en su vida. Pero es innegable que es el mejor recurso del que cualquier guionista se puede armar para contar grandes historias. Sin drama no hay épica, no hay capacidad para dar rienda suelta a un autor a la hora de explorar los personajes. No hay una sensación de que, a través de una ventana, puedes contemplar la crueldad y realidad del mundo sin tener que estar directamente expuesto ante los peligros que esto conlleva. Y ninguna mejor para ver cómo somos de verdad que la cinta patria Camino. Esta película suscitó muchas críticas en su momento por su particular visión dentro de cierto grupo religioso, pero yo no voy a meterme donde no me llaman, y voy a obviar la crítica intrínseca en el trasfondo de la cinta. Camino es una historia de una niña al borde de la adolescencia que descubre que tiene un tumor en la columna vertebral. Pero la historia no trata específicamente de eso. La historia nos narra la forma mágica y especial de ver el mundo de una niña que sobre todo y ante todo tiene fe. El trabajo de Nerea Camacho y Carmen Elías es impresionante, creando dos personajes que realmente conectan contigo a un nivel que muchas producciones con mucho más presupuesto les gustaría. Y aún a día de hoy no he sido capaz de ver la mítica escena de mitad de la película, no digo nada para quien no la haya visto, sin parar a ponerme a llorar como una magdalena. Y es una pena que con toda la polémica creada sea una cinta que muchos han dejado en el olvido. El humor es como el ojo del culo, todos tenemos uno y solo nos gusta el olor del nuestro. Después de esta perlita de humor escatológico, todos estamos de acuerdo en que el humor, en cualquiera de sus representaciones, es el arte más difícil,
Llegar a convencer a alguien de que desate sus inhibiciones y suelte una verdadera carcajada es la mayor de las proezas que un ser humano es capaz de alcanzar. Muchos han sido los que han dedicado su vida a la comedia, pero pocos son los que nos quedan en la memoria. El reírnos es lo que nos permite ser nosotros mismos. Nada te puede decir que te divierte. Y lo que es divertido para ti puede ser incluso ofensivo para los demás. Pero un verdadero humorista siempre juega con eso, esa pequeña balanza en la que arriesgas y consigues que el humor sobrepase el ser solo algo divertido, y lo conviertes en tu herramienta. Porque en ese momento tienes en tu poder el arma más poderosa de todas. Bajo esa premisa, mi película de humor favorita siempre ha sido, y probablemente siempre será, El Gran Dictador. ¿Qué decir de esta obra de arte con todas las letras en mayúsculas? Charles Chaplin consiguió bordar la sátira en todo su esplendor, con la crítica más ácida sobre la guerra, el fascismo y la condición humana, más potente e incisiva que nunca se ha grabado. La historia trata de un excombatiente del potente Estado europeo de Otomania, que tras la Gran Guerra pierde la memoria. Al recibir el alta hospitalaria, verá los cambios por los que ha pasado su país natal, mientras él estaba convaleciente, eligiendo en este como líder de Estado a un gobernante totalitario que extrañamente tiene mucho parecido con él. Chaplin es uno de los grandes maestros del humor, por el que debemos dar gracias a este medio que todos amamos que es el cine. Y él se volcó, en cuerpo y alma, con esta producción, interpretando, guionizando, produciendo e incluso colaborando con la composición musical. Así que podemos decir que es la obra que mejor identifica al genio. Y una cinta en la que el hombre más famoso de la historia, que se ha dedicado a hacer humor y sacarnos una sonrisa, presentó uno de los monólogos más serios e importantes de la historia del cine. Es más que digno de ser escuchado, y esta es una obra que todo el mundo debería ver por lo menos una vez en la vida. Y no solo verla, entenderla y comprender cómo alguien con tanto humor dentro pudo dejar de lado su sonrisa para advertirnos, con tiempo, de lo que estaba por venir. No le escuchamos entonces, hagámosle el honor de hacerlo ahora. Ya dije en el vídeo con recomendaciones sobre películas que no dan miedo para Halloween, dejo un enlace aquí en algún lado porque el spam nunca está de más. El terror, horror o miedo, o como quieras llamarlo, no es del agrado de todo el mundo, y es que como la comedia o el drama, no a todo el mundo le afectan las mismas cosas. Pero aquí además debemos sumarle el hecho de que no a todo el mundo le gusta generar dopamina por el miedo. No todo el mundo disfruta de este tipo de cine, y yo lo entiendo. Hay gente para la que esto es solo pasarlo mal, y más de uno no estará ni siquiera mirando las imágenes que ahora mismo están en pantalla. Pero los hay como yo que por el contrario nos chifla el pasarlo mal. Todo en su medida, no nos vayamos a pasar. Pero cada día es más difícil encontrar películas que estén bien hechas y desde los últimos años a esta parte cada vez es más recomendable huir de las producciones americanas en este aspecto. Pero no siempre fue así, y para mí, la mejor dentro de este género es La Cosa. John Carpenter es un genio de los animatronic, algo que siempre me ha fascinado, y aquí se superó a sí mismo. Cuando un grupo de investigadores en la Antártida rescatan un perro perseguido por un enloquecido compañero de la estación noruega, nunca podrían suponer que desatarían el peor de los horrores sobre su campamento, y ya nunca podrán estar seguros de en quién pueden confiar o no. Pocos saben que es un remake de una versión de los 50, tremendamente recomendable para los seguidores del terror clásico. Pero esta propuesta va mucho más allá, metiéndote en el cuerpo un miedo indescriptible como pocos. El miedo a tus compañeros y amigos. La traición está constantemente en el aire, y el no saber quién es quien aparenta ser y quién no, le da a esta obra ese carácter tan Lovecraftiano que tantísimo se puede disfrutar. Es una película que merece un constante análisis de cada una de las acciones de los personajes y que desemboca en uno de los mejores finales de la historia. Obtusa, compleja y con carácter de obra maestra, sería muy difícil para mí el no considerarla como la obra cumbre de su género. Y por último el suspense, o thriller como diría Michael Jackson. Esta categoría en la que lo más importante es siempre la dirección, cómo presentes una película de este género lo es todo. El tono, los tiempos, el detalle, es el cóctel perfecto para mí.
Hay muchas grandes obras que se pueden embarcar en el tren de la tensión, y es muy fácil descarrilar con él. Hay casi tantas obras maestras como pifias insoportables, pero es tan difícil destacar que cuando una obra lo hace, es como buscar la excelencia. Como digo, aquí los detalles lo son todo. Una carta, una gota de sangre, un cuadro, una frase, todo tiene que estar en su momento y lugar adecuados. La perfección es el premio para todo aquel que quiera adentrarse en la mente de los personajes más difíciles, ya que a la hora de escribir hay que plantearse que has de ser capaz de odiar y amar tanto a protagonistas como antagonistas, y dejar a un lado calificativos como buenos y malos. Aquí todos son grises, seres que se mueven en la penumbra para demostrarte que esos arcoíris con los que llevas toda tu vida soñando no son más que imaginaciones en un mundo cruel y perturbador. Dentro del género adoro a Fincher, y dentro de su obra la cumbre es Seven. Cada una de las veces que he visto Seven he sido capaz de ver algo nuevo en ella, y cada vez me he enamorado un poco más. La historia trata de la última semana de un detective de homicidios en una ciudad no especificada de los Estados Unidos. En estos días tendrá que lidiar tanto con su sustituto, un impulsivo joven detective recién llegado a la ciudad, como con uno de los casos más complicados de su carrera. Como he dicho, el thriller está en los detalles. Aquí abundan como en ninguna producción. Desde los títulos de crédito, con hojas y hojas escritas a mano, hasta los 10 diferentes finales rodados, cada detalle está medido casi al milímetro, desde la luz a la posición de los objetos en todas las estancias, a los tiempos tanto de las escenas como la duración de estas. Pitt y Freeman dan lo mejor de sí mismos, con escenas espectaculares, demostrando un carisma como en casi ningún otro trabajo. Y de cómo están detallados los personajes a niveles casi, por suavizarlo un poco, enfermizos, incluidos los secundarios, con Leland Orser dejando de dormir durante varios días para clavar una escena de escasos segundos. Sin Seven, la carrera de Fincher habría perecido antes de empezar, bajo esa tremenda losa que le impusieron los directivos que fue Alien 3. Y no hubiésemos podido disfrutar de la genialidad de este hombre, que es el máximo exponente vivo de la filosofía de dirige al espectador no solo la película. Y por todo ello, Seven es mi película favorita de todos los tiempos, y podré verla infinitas veces aun sabiendo qué hay en la caja. Bueno, aquí están mis 10 películas favoritas ordenadas por género. Comparte las tuyas en los comentarios si quieres. Si te ha gustado, dale al like, que parece ser que ayuda. Si no, ponme verde en los comentarios, que siempre viene bien para la autoestima. Y nos vemos en el siguiente.